19, 17 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Vamos a hablar de lo que es el conflicto de Ucrania-Rusia, que pareciera ser, por un lado, a veces que terminará pronto, por otro lado, hay sospechas y dudas de que esto pueda llegar a suceder. Pero antes que nada, vamos a mandar saludos a todos aquellos que nos están viendo, a quienes nos apoyan para poder continuar con este proyecto. Un saludo especial para Alejandro Bonfante. Y como les decía, se están dando estas conversaciones entre grupos de negociación de Rusia, de Estados Unidos. Aparece hoy una reunión entre Macron y Donald Trump este lunes, donde se conversó también acerca de los pasos a seguir respecto al conflicto de Ucrania-Rusia para llegar a alguna posible solución. Claro que cuando uno está frente a frente, entre, en este caso, Donald Trump con Emmanuel Macron, no se sacan en cara cosas que luego sí lo hacen a través de mensajes de publicaciones en redes sociales o comentarios en distintos medios desde sus respectivos países. Pero de lo que se viene hablando por el momento en estos grupos de conversaciones, de reuniones en Arabia Saudita, por ejemplo, próximos, ¿no es cierto?, en esta limpieza del camino que se va preparando para que pueda llegar a reunirse Donald Trump con el mismísimo Vladimir Putin en algún lugar, quizás posiblemente Arabia Saudita sea el principal el país, ¿no es cierto? Luego hay una posibilidad de que ocurra, se dé esa invitación, se concrete, ¿no es cierto?, esa reunión el 9 de mayo, el Día de la Victoria, que se celebra en Rusia, donde se podría reunir Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Hay una idea de parte de Putin de reunirse con ambos el día 9 de mayo. Hoy dijo Trump que posiblemente eso es demasiado pronto para que ocurra. Las malas noticias vienen de Europa porque, claro, ya tenemos a Keir Starmer, que es el primer ministro del Reino Unido, que está dispuesto a continuar la guerra. Tenemos a Macron, que está dispuesto a continuar la guerra. Y ahora se suma ni más ni menos que el posible futuro canciller que próximamente se va a elegir, Friedrich Merz, por parte de lo que es la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, este partido de centro derecha que ya ha dado sus primeros anuncios referidos principalmente a cuestiones bélicas, donde uno de ellos, por ejemplo, es levantar las restricciones contra la venta de armas a Israel, es decir, levanta las restricciones y está dispuesto a vender armas a Israel. Y por otro lado, lo que dice Merz es comprometerse con Ucrania en lo que refiere a garantías de seguridad, en lo que refiere a mayormente proveer de armamento a Ucrania en la lucha contra Rusia, hasta incluso lograr conseguir así la derrota de Rusia. Bueno, estas han sido las primeras, ¿no es cierto?, a nivel internacional, lo que refiere a cuestiones internacionales, el comunicado de lo que ha dicho Merz en sus primeras palabras luego de haber terminado ya, conseguido los resultados que necesitaban y se esperaba en cierto punto que fuera así, de acuerdo a las encuestas que ya veníamos viendo desde hace bastante tiempo. También se habla de la posible autorización ya de entrega de misiles Taurus, ¿no es cierto?, estos misiles famosos de Alemania de mediano alcance para poder atacar desde Ucrania a Rusia. Esto lo cual significa un paso en falso, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo lo que quiere Donald Trump, que es la propuesta, ¿no es cierto?, de concertar la paz. Algo que dice Donald Trump respecto a estas cuestiones de Europa, de sentar a Europa en la mesa de las conversaciones, es que si Europa llegara a complicar estas conversaciones, a frustrar estas conversaciones de paz, estos intentos que se están llevando a cabo, si eso llegara a ocurrir, Donald Trump ha dicho que la amenaza es cierta de poder salir de la OTAN, podría darse muy pronto en caso de que así fuera. Bueno, claro, Donald Trump no va a permitir que alguien se inmiscuya y se entrometa delante de él en lo que refiere a la toma de decisiones, donde él quiere sentarse únicamente con Rusia a conversar, no quiere que ni siquiera Zelensky forme parte de esas conversaciones. Hubo un altercado la semana pasada donde le escribió en su red social en Truth Social, que Zelensky es un dictador sin elecciones. Hubo varios medios de Estados Unidos que incluso apoyan a Trump fuertemente. Algunos medios, por ejemplo el New York Post le dedicó una portada con la
con la imagen de Putin diciendo como titular: el único dictador, el dictador es Putin. Y eso que es un medio afín, muy afín al gobierno, a los republicanos y principalmente a Donald Trump. Hubo críticas respecto a eso, ya que, bueno, hablaban de que el verdadero dictador es Putin porque, si bien hay elecciones, no son... Bueno, es bastante curioso, ¿no?, hablar de las elecciones y el tema de los fraudes y esas cuestiones, sobre todo viniendo de Estados Unidos y tantos otros países, que la verdad que hay que ser cara dura, digamos, para hablar acerca de las elecciones limpias en algún país. Pero bueno, ellos son expertos en todo tipo de materias y entienden y saben que hay fraude en cada uno de los países que ellos querían, que ellos comentan. Por cierto, hablando de Rusia, Estados Unidos y estas cuestiones, hace algunas horas, Estados Unidos, en una votación en Naciones Unidas, se unió a otros 17 países, donde votó Estados Unidos por primera vez en contra de lo que es una declaración de parte de Naciones Unidas de condenar la invasión, dice, rusa de Ucrania, y de exigir la devolución de los territorios ucranianos que fueron invadidos, están siendo ocupados por Rusia en este momento. Estados Unidos votó en contra de esa condena. Argentina, por cierto, se abstuvo. Forma parte Argentina de uno de los 65 países que se abstuvieron de votar y de condenar, algo que venía haciéndolo ya durante el gobierno, desde que comenzó el gobierno de Milei, donde recordemos que dijo alguna vez Milei en un programa que a quien se debe condenar siempre es al invasor. Bueno, parece que Argentina ha decidido, como también prometió, es cierto, Milei, que iba a estar alineado con Estados Unidos, gobierne quien gobierne. Por lo tanto, hay un giro en lo que refiere a la cuestión de Argentina. Y Estados Unidos, por cierto, votó en contra de ello junto con otros países, ¿no es cierto? Como por ejemplo, les puedo nombrar nada más ni nada menos que Corea del Norte, Nicaragua, y algunos otros países. Bueno, Haití, bueno, también se sumó las Islas Marshall, Mali, países que no tienen, por supuesto, que cierta importancia en ese sentido. Irán se abstuvo. Por otro lado, decir que ya Friedrich Merz ha dicho que han conversado justamente con los partidos con quien va a formar una alianza, en este caso el socialdemócrata, que quieren introducir un presupuesto de emergencia, un gasto de emergencia en defensa por 210.000 millones de dólares. 210.000 millones de dólares, esos son los primeros indicios y los primeros intentos que llevará a cabo y votará, ¿no es cierto?, este nuevo Bundestag, Parlamento alemán, donde buscará, ¿no es cierto?, aumentar el gasto en defensa y además continuar con la ayuda a Ucrania, lo cual tenemos, viendo cómo se ve el mapa europeo, ¿no es cierto?, tenemos a los europeos más que nada inclinados a continuar esta guerra. Si bien Macron, por ejemplo, dijo sí, estoy a favor de que se llegue a un rápido acuerdo y la guerra termine. Bueno, en realidad eso es una cosa lo que dice Macron sentado al lado de Trump, y otra es lo que luego dice desde París, desde Francia, a los medios y a su círculo, ¿no es cierto?, a la política interna, de mantener... No nos olvidemos que fue Macron el que principalmente tuvo la intención de formar una coalición y de enviar tropas a Ucrania. Y hablando de enviar tropas a Ucrania, se trata también el tema de los pacificadores, el envío de tropas, de soldados pacificadores, llamados así, ¿no es cierto?, entre comillas podríamos decir, a Ucrania para, como parte, ¿no es cierto?, de un acuerdo de lograr un cese al fuego. Ryabkov, hablando de lo que es el cese al fuego, quien es el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, ministerio que está a cargo de Sergei Lavrov, el viceministro, en este caso Ryabkov, dijo que ve en Estados Unidos la intencionalidad de llegar a un cese el fuego de manera rápida, lo cual no es lo que está buscando Rusia en este momento, no es lo que está buscando un acuerdo
simplemente de alto el fuego. Lo que está buscando Rusia ya lo dejó claro varios de sus funcionarios, Medvedev, Putin, Ryabkov, Lavrov, han dejado en claro que lo que busca Rusia es una solución definitiva a lo que es el conflicto de Ucrania, y que, por ejemplo, nada de plantear cuestiones como Ucrania va a unirse a la OTAN si quiere negociar dentro de 20 años una adhesión. No, eso está fuera de la mesa. Quien está ganando la guerra, y así lo considera Rusia, son ellos, por lo tanto las condiciones las impone principalmente Rusia, como por ejemplo en el sentido de que los territorios ocupados y donde se realizaron los referéndums, en Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk, van a formar parte indefectiblemente de Rusia. Crimea ya no va a poder ser reclamada de ninguna manera. Lo que pide Rusia es por escrito garantías de parte de las potencias extranjeras de que eso va a ser así, y que incluso Rusia ha dicho, y bueno, desde Rusia se dice que no estaría mal un gobierno en Ucrania que directamente responda a Rusia. Bueno, ya lo dijo Putin en una entrevista a principios de mes de febrero, a Rusia siempre la han engañado y eso ya no va a ser así, de esa manera. Los rusos saben que no pueden tener muchas garantías de Occidente, sobre todo cuando cambian los gobiernos, ¿no? Tampoco hay ninguna garantía de que cuando se vaya Trump venga alguien que rompa absolutamente todos los acuerdos. Es bastante complejo. Entonces Putin dijo, nos mintieron cuando expandieron la ONU más allá de Europa Oriental. Nos mintieron cuando dijeron que Ucrania jamás se uniría a la OTAN, a la OTAN, por supuesto. Y ahora lo que plantea Zelensky es que, bueno, en esta enemistad pareciera ser, ¿no?, entre Zelensky y Trump, después de que se han roto estas relaciones, pareciera ser la semana pasada, lo que plantea Zelensky es, bueno, si nosotros no vamos a la OTAN, si no nos adhieren a la OTAN, que la OTAN venga a nosotros. Exige justamente Zelensky que rearmen, continúen armando a Ucrania, y también el envío de tropas pacificadoras. ¿Para qué quieren enviar tropas de paz Reino Unido, Francia, cuando quien está ganando es Rusia y no lo va a aceptar de ninguna manera? Por lo tanto, bueno, hay quienes dicen Trump quiere conformar lo que es Yalta 2.0, lo que se dio en el año 1944, justo antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Él lo que quiere es una zona de influencia donde cada país, ¿no es cierto?, tenga su zona de influencia, en este caso Rusia sobre Europa Oriental. Aún así también hay un grupo de países que siguen esta línea, ¿no?, de Francia, de Francia, de Reino Unido y de Alemania, como Polonia, Suecia, Noruega, Finlandia y los países bálticos, ¿no?, Lituania, Letonia, Estonia, que recientemente se desconectaron de la red eléctrica de Rusia. Pagaban unos 65 euros por megavatio, actualmente pagan más de 360 euros por megavatio, después de esta intención, ¿no?, que llevaron adelante de desconectarse de la red eléctrica de Rusia. Bueno, son pequeños países que forman parte, ¿no?, de estos títeres manipulados por parte de lo que es los globalistas que gobiernan en Occidente. Por lo tanto, es muy difícil que la guerra llegue a buen puerto, en el sentido de conversaciones de paz. Trump se puede enojar mucho en ese sentido y puede salir de la OTAN. Por eso Friedrich Merz dijo que hay que prepararse para que la OTAN, en el caso de que se disuelva, conformar una alianza europea en ese sentido, donde también se incluirá a Canadá, porque no nos olvidemos de que Canadá, Trudeau también continúa apoyando lo que es la defensa, dice, de Ucrania, y hoy ha declarado justamente Trudeau de que está dispuesto a continuar el envío. Si bien Trudeau le queda muy poco tiempo, ya renunció, va a ser reemplazado, pero quien venga de ese partido conservador, del conservador entre comillas, no tiene nada, va a continuar esa misma política respecto de la guerra de Ucrania-Rusia. Por lo tanto, pareciera ser que esto no va a terminar, no va a ir a buen puerto. Rusia va a continuar avanzando. Y por último, lo que dijo Donald Trump, una idea que planteó es que tanto Rusia, Estados Unidos y China, con Xi Jinping, reduzcan, dice, va a plantear la reducción de un 50% del presupuesto de defensa. Hoy Putin dijo que sí, que estaba de acuerdo. Putin dice todo, sí, estamos de acuerdo. Putin dice que Trump es una persona lógica en ese sentido, en las cosas que dice,
Pero yo no creo que eso vaya a pasar. Creo que directamente nada de eso va a ocurrir. Los presupuestos van a seguir. Bueno, recordemos que Rusia lo que tiene el presupuesto en gasto de defensa es superior al presupuesto de defensa de todos los países de Europa juntos. Rusia gasta más en defensa que toda Europa junta. Veremos qué ocurre en los próximos días y en las próximas reuniones, antes de esa reunión que quiere llegar justamente con Donald Trump y Putin para, bueno, después Putin declarar la victoria sobre Ucrania. ¿Se dará o no se dará? La verdad, soy bastante escéptico de que eso pueda llegar a ocurrir porque todavía sigue el globalismo en el poder de países importantes como Rusia, Francia y Reino Unido. Veremos qué ocurre. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.